Buenos amables televidentes, aquí en Tarima iniciamos con la segunda parte de Miró Poema. Entre ellos se encuentran Michael Lewis, Tristán, Tesara o Paul Eluard, por citar los más conocidos, pero también españoles como José María Junoy y Joan Brossa. Este vínculo con la poesía es una buena medida, lo que le incita a profundizar en el conocimiento y las técnicas de la obra gráfica. El libro ilustrado le brinda la oportunidad de que la imagen y texto converjan en un mismo universo. Por otro lado, ese diálogo indica otros caminos de investigación para su obra pictórica, pues señala el modo en que los signos lingüísticos, letras y cifras, palabras y frases completas van ocupando sus lienzos y dibujos. La destilación de la pintura a mediados de los años 1920, Miró comienza a ensayar un modelo de composición basado en figuras que flotan en un éter indeterminado con frecuencia de color azul. Miró puede llevar a cabo su vocación anhelada de pintor-poeta al aplicar estas obras al mecanismo de destilación del lenguaje, de desnudez de las palabras que ponen en práctica muchos de los poetas con quienes tratan. El artista suele partir de detallados dibujos que va despojando hasta la versión final llevada a la tela. Asimismo, sobre estas figuras que parecen formar constelaciones, sobrevalúa la práctica de la escritura de ideas que André Breton y Philippe Souffard ensayaron de manera pionera en su texto Le Champ Magnétiques. Es probable que el poemario Azur de Rubén Darío también fuera inspirador de este periodo, especialmente en la preeminencia de ese color en muchas de estas obras y en general en la búsqueda de la sinestesia. El azul es uno de los colores de la mística, asociada también al suelo, al sueño, al cielo y a las profundas aguas marinas. Ese color sobre el que los elementos pictóricos y los signos se disponen de modo aparentemente azaroso, determina algunas de las pinturas más ascéticas, despojadas de casi todo lo accesorio y reducida a lo esencial, como la siesta de 1925. La poesía está así en estas obras de entre 1924 y 1928, que sin embargo todavía se resisten a dejar de ser literalmente pintura, tal y como señala el propio artista. En los títulos les otorga pintura cabeza de fumador, 1924, pintura mujer tallo corazón, 1925, o Tití, pintura Tití, 1927. Los libros de artista en 1920, Miró viaja a París por primera vez y allí se instala en la Rue Blomet de París. En la capital francesa conoce a Tristán Tesara, Pierre Riverdi y Marc Jacot, así como a los artistas en torno al círculo de Andrés Breton. Antes había que viajar para conocerlo, ya por las redes usted lo conoce sin ir para ninguna parte. Ahora uno viaja en redes.
Esta amistad produce cambios en su pintura y las ideas literarias, ya que el surrealismo en el origen surge de la literatura, entran de lleno en el terreno pictórico. Vamos a decirle algo importante que sucedió aquí en nuestro país en la década del 70. Ustedes saben cómo se hizo aquí 7 días con el pueblo. Eso fue en unos dominicanos que viajaron a París y ahí se contactaron y vieron un espectáculo similar en París. Y ellos se emocionaron con eso y vinieron con esas ideas a República Dominicana, y allá mismo en París se contactaron con otros artistas. Y por eso los Guaraguao, entre otros artistas, vinieron al país a cantar en la década de 70 en ese gran evento nacional que trascendió para el mundo, que se llamó 7 días con el pueblo. A lo largo de los años ilustrará los libros de muchos de ellos, tal es el caso de Paliu Seur, Hablar Solo, 1948-1950, un poema de Tesara y de Atute, A Toda Prueba, en 1958 de Paul Eluard. Pero en 1928 es la fecha del primero, Érase una urraquita, con textos de la poeta Lise Hill, en el que Miró realiza 8 estarcidos, uno de los sistemas de estampación más sencillos, pues consiste en obtener la impresión de formas recortadas en las plantillas mediante el intentado de una tela fina de seda colocada en ella. ¿A qué le llamamos eso aquí en República Dominicana? A eso no se le llama estarcidos. A eso se le llama un mordencito, y usted coge una cosa y lo va pintando, y así usted pinta con un mordencito. Aquí le llamamos mordencito. En España le llaman estarcido. Pues vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con Miró Poeta. Estudio Humano. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. De regreso, nosotros continuamos en la segunda parte de Miró Poeta. El resultado no es la mera ilustración de unos poemas de carácter infantil que Gil le había dedicado a su hija Jacinta, sino que el artista catalán acompaña e interpreta las palabras reproducidas en el papel. Dice Miró: entró en el sentir del poeta. Pienso que ello enormemente, las dos cosas simultáneamente, la arquitectura del libro y el sentido del texto. A continuación, nosotros vamos a ver ahora muchos dibujos, muchos y muy rápidamente, no importa a qué papel. En la segunda etapa, y ya pienso en la tercera, la que preparo ahora. Así dice Miró. Sé que Miró nunca se detuvo. Cuando terminaba una, empezaba la otra. Un artista continuo, bien a fondo en el sentido del texto y la arquitectura del libro. De la pintura al poema en 1927, siguiendo la línea marcada por los títulos de sus obras,
que, como ya hemos señalado, en gran parte se resume a un sencillo: pintura. Miró fue un paso más allá y, buscando profundizar en los aspectos literarios de su trabajo, tituló uno de sus cuadros Pintura Poema. En él aparece una enigmática frase, beaucoup de monde, que podría traducirse como mucha gente. Sin embargo, esa gente no aparece por ningún sitio, y el cuadro, una tela ocre en la que solo aparecen unas cuantas líneas, puntos y una flecha, lo que expresa es un silencio casi elegíaco. Muchos años más tarde, en 1968, Miró ha avanzado en su trayectoria sin olvidar lo ya realizado. Por eso es que dicen que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Miró nunca olvidó su pasado. De su pasado aprendió a sobresalir y a resurgir como un gran artista. Finalmente, aquellas obras que partían de la poesía, pero que todavía conservaban en su título pintura, se convierten literalmente en poemas. Inspiradora hoy de grandes poesías. Así reza el título de un grupo de lienzos en lo que trabaja por estas fechas y que pueden contemplarse en la última sesión de la exposición que está en Madrid. Aparecen trazos negros, letras estarcidas, y muestra lo que son poemas, como si la lucha de Miró con la palabra hubiera llegado a su fin y él le hubiese ganado la batalla. Miró, el gran Miró, el gran artista plástico, el gran pintor, también un insaciable lector de poesía y un creador inigualable. Miró, ese descubridor, ese investigador, esa persona que decidió hacer algo nunca visto. Esa persona, hoy la historia le guarda un sitial. Hoy se merece los grandes reconocimientos por su gran aporte al arte y la cultura, que trasciende España y que abraza el mundo y arropa Latinoamérica. El gran pintor, poeta Miró. Joan Miró tenía muchos ojos para ver, aunque ese es su apellido, pero tenía muchos ojos para ver, porque Miró siempre se distinguió por hacer lo que otros no se atrevían a hacer. Miró siempre quiso hacer algo nuevo, raro, revolucionario, y esa es la misión de cada artista. Miró trascendió por su distinción y porque no era una copia de otro. Miró era un gran observador, un gran investigador, y no perdió ni un segundo de su vida en siempre buscar cómo trascender, cómo aportar algo nuevo, cómo distinguirse de los demás. Porque una de las grandes preocupaciones de Joan Miró era precisamente cómo distinguirse de los demás. Y en sus tantas lecturas e investigaciones y descubrimientos, descubrió que nadie, absolutamente nadie, había llevado la literatura a la pintura, y por eso se lo propuso y lo logró como ser el primero.
En eso debemos pensar los artistas, en cómo hacer algo nuevo, distinto de todos los demás. Y ese será, y ese es el compromiso de todo. Y ese es el aporte que vamos a hacer al arsenal cultural dominicano. Entonces, asumamos la meta con responsabilidad. Esta es una entrega más de En Tarima. Y aquí termina la segunda parte de Miró Poema.